Iniciamos o noso percorrido coas historiadoras Laura e María Lara Martínez, autoras de Los caballos amarillos, Enfermedades que nadie vio venir. Como sabedes, unha obra na que estas boas amigas do programa analizan as epidemias históricas e as consecuencias que tiveron para a humanidade. Os rastreadores, os toques de queda, o confinamento non son inventos dos nosos días, para nada. Desde tempo atrás houbo enfermidades que se puido intuir que viñan, pero das que en primeira instancia ninguén falou. Esta obra, Los caballos amarillos, os cabalos amarelos, foi composta durante os estados de alarma e nós, coa complicidade destas boas amigas do programa, estámolo convertendo en serial radiofónico. Esta análise doutras pandemias, doutras enfermidades antes, permítenos descubrir que a historia é un bucle onde os episodios acaban por repetirse. Hoxe sabedes cal é o tema que temos en riba da mesa? A historia das vacinas. Sí, todas as esperanzas da humanidade agora mesmo postas nelas, nas vacinas, un proceso que afortunadamente xa comezou. Laura Lara Martínez, María Lara Martínez, como estades? Moi boas tardes. Boas tardes. Pois vou comezar por Laura. De onde ven esa palabra, concretamente vacina? De onde ven, Laura? Pues precisamente viene de la palabra vaca, porque fue con motivo de la viruela cuando se descubrió la primera vacuna. Tardó varios siglos en llegar, porque sabemos que ya había enfermos de viruela en el siglo III a.C. en el Egipto faraónico, pero fue el médico rural británico Edward Jenner quien en 1796, con el descubrimiento de la vacuna de la viruela, se convirtió en el padre de la inmunología. Así que la palabra vacuna deriva de vaca. En realidad, él lo que hizo fue observar a las ordeñadoras de vacas que contraían la viruela vacuna, una variante de la enfermedad humana, pero luego quedaban inmunizadas. Y ante este indicio extrajo líquido de las pústulas de la ubre de una vaca enferma para inoculárselo a un niño de 8 años. Este niño se contagió, pero no murió, y los síntomas que tuvo fueron bastante leves. Así nacía la primera vacuna, la vacuna de la viruela humana. Pero sería gracias a Carlos IV, en realidad a España, que financió la expedición filantrópica de la vacuna, como esta pócima mágica viajaría por todo el planeta, con una gallega al frente, que era la enfermera Isabel Zendal, rectora del Hospicio de La Coruña, que iba a bordo de la nave María Pita, que zarpó del puerto de La Coruña el 30 de noviembre de 1804, y también estaba el médico alicantino Francisco Javier de Balmis. Rescatamos la memoria de Isabel Zendal en otro capítulo de Los caballos amarelos, María y yo, y fue luego a mediados del siglo XX cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, se vuelve a relanzar la vacuna contra la viruela, una vez que ya se había creado la Organización Mundial de la Salud. En 1967 se hizo un esfuerzo global para proporcionar un mayor nivel de producción de vacunas, un avance en la tecnología de las agujas para que no hubiera enfermedades asociadas a la reutilización de las mismas. Y en 1980 la Organización Mundial de la Salud consideró que la viruela había sido erradicada de la Tierra, es decir, que fue la primera y única enfermedad hasta el momento que una vacuna ha conseguido erradicar, la de la viruela. Esperamos que pronto suceda lo mismo con el coronavirus y con las vacunas que están dando vueltas por el planeta. Es un gran logro el que una enfermedad pueda ser erradicada con una vacuna, y este gran éxito que tuvo la de la viruela en cuanto a la reducción de la mortalidad, que era de hasta el 30%, pues ese logro solamente puede ser comparado con la potabilización del agua. Pois xa vedes, que curioso, que fascinante de onde ven ese termo vacina directamente da vaca. Bueno, falamos da orixe do termo, pero contanos un pouco máis, Laura, sobre esa primeira vacina.
Pues era una vacuna que nació de la observación empírica de la naturaleza, ahora que todos defendemos también esa España vaciada, que tenemos que ayudar a la repoblación de la misma. Este médico rural, en vez de dedicarse a estar en un laboratorio desarrollando un trabajo más teórico, pues se dedicó a observar su entorno y a pensar cómo podía dar una solución inmediata a esa enfermedad, a esa epidemia que venía asolando, diezmando a la población desde hacía siglos. Y se consiguió, gracias también, como decíamos, luego, en menos de una década, a la Real Expedición Filantrópica de la vacuna, porque esos niños que atendía Isabel Zendal en realidad fueron las probetas vivientes y de persona a persona se iba transmitiendo para que no se perdiera la cadena de la vacuna. Llegó a México, a Filipinas. Isabel Zendal nunca volvió a España, se quedó allí en Puebla de Los Ángeles con su hijo Benito. Era madre soltera, era otra modernidad para el perfil de esta enfermera que ahora tiene un hospital con su nombre en Madrid, pero que ha tardado muchos siglos en que la historia le hiciera justicia. Este ano, como ben sabedes, gripe, poucos casos, por dicir prácticamente ningún. En Galicia, desde logo, de forma oficial, este ano podemos constatar que non houbo gripe. Pero vou contigo, María, cando xurdiu a vacina da gripe? La vacuna de la gripe surgió a partir de los años 30 del siglo XX, pero realmente no se patentaría hasta después. Nos situamos en 1918 con la mal llamada gripe española. Bueno, entonces no sabía de dónde venía el germen, la población, el patógeno, y el virus no fue descubierto hasta 1932. Lo que pasa es que la cepa del virus de la gripe A, H1N1, como era la de 1918, no se visualizaría hasta 1943. Fue el primer subtipo identificado que afectó a humanos y a cerdos a la vez, porque ya la epidemia había atacado en 1919 a piaras de Estados Unidos, China y Hungría, además de a población humana. Y en 1940, dos investigadores, Thomas Francis y Jonas Salk, lideraron las investigaciones, valga la reiteración, en la Universidad de Michigan para el desarrollo de la primera vacuna contra la gripe, gracias al apoyo de Estados Unidos. La vacuna de la gripe, como decíamos, se oficializaría en 1945, cuando estaba acabando la Segunda Guerra Mundial, pero 2 años después se dieron cuenta en los laboratorios de que realmente la cepa del virus de la gripe va cambiando cada año, de manera que se quedaban obsoletas las vacunas, y además también que había varios tipos, gripe A, gripe B, de manera que la Organización Mundial de la Salud lo que hace cada año, ahora en el siglo XXI también, es que utilizando datos recopilados por los centros de vigilancia que hay alrededor del planeta, cada año se desarrolla desde la OMS una nueva vacuna basada en las 3 cepas que tienen más probabilidades de circular en la próxima temporada. María, cal foi a vacina que máis tardou en prepararse? Ha habido vacunas que se ha tardado mucho en su investigación, es decir, desde que se padece la enfermedad, que eso puede ser en el tiempo de los griegos o de los romanos, luego que se le ponga un nombre científico a esa dolencia, que eso generalmente pues ha sido en la edad moderna o contemporánea, al momento en el que después se crea la vacuna ha habido periodos demasiado largos. Por ejemplo, en la vacuna de la malaria se tardó 135 años, en la del neumococo 93 años, en el dengue 71 años en tener la vacuna desde que se conoció científicamente la enfermedad, en la polio 47 años y en el ébola 43 años. De lo que estamos seguros es de la importancia de las vacunas que salvan vidas, porque de hecho se estima que la introducción de las vacunas en el mundo ha evitado anualmente 5 millones de muertes por viruela, 2,7 millones de muertes por sarampión, 2 millones de muertes por tétanos neonatal, 1 millón de muertes por tosferina, y así podríamos seguir con recuentos que muestran la importancia para la salud de todos que es el tener la vacuna. Que importante, desde logo que sí. Laura, de feito temos a poliomelite, que no século XX era unha enfermedade atroz, temida, e agora prácticamente conseguiu aminorarse grazas á vacina, non?
Así es, Antón, porque si bien es probable que la poliomielitis haya afectado a las poblaciones humanas durante miles de años, no fue hasta finales de 1800 cuando la enfermedad alcanzó proporciones epidémicas. La investigación para comprender la poliomielitis fue gradual durante las primeras décadas del siglo XX y en 1935 se intentó vacunar, primero en monos y luego en niños, pero con malos resultados. 2 décadas más de investigación allanaron el camino para el desarrollo de vacunas efectivas como las de Jonas Salk en 1953 y Alberto Sabin en 1956. En relación con la poliomielitis y a España, pues debemos decir que entre los años 1959 y 1963 la vacuna de polio inactivada, que se administraba gratuitamente a los que el franquismo denominaba económicamente débiles, en realidad no tuvo el resultado esperado, porque como quedaba muy ambiguo quién podía acceder gratis a la vacuna y además había pocas unidades, pues en realidad esas 3 dosis entre los 5 meses y los 8 años de edad se las pusieron pocos niños. Después de este escaso efecto de la primera vacuna que llegó a España contra la polio, en 1963 hay mejores resultados con la vacuna oral atenuada, que hizo una campaña gratuita y masiva de vacunación dirigida a niños de distintos países, incluidos los niños españoles, comprendidas sus edades entre los 2 meses y los 7 años. Y las coberturas alcanzadas, tanto en la captación como en la segunda dosis, fueron muy altas. Poco después, en 1965, vemos otra versión de la vacuna. Era la campaña de la vacuna de polio oral trivalente, porque en estas 2 dosis de esta variante pues se aprovechaba, ya que se tenía a los niños, para vacunarlos frente a la difteria, el tétanos y la tosferina. Y la vacunación se realizaba a los niños entre 3 meses y 3 años de vida. El éxito de estas intervenciones determinó que a partir de ese momento se realizaran de manera continua, de forma anual, 2 campañas, una en primavera y otra en otoño. Y todos recordamos cuando después, en los años 70, 80 y siguientes, iban incluso al cole a vacunarnos contra distintas enfermedades. Unha mágoa ao tempo botoúsenos en riba e de que maneira. É unha mágoa cando estamos a gusto, cando estamos ben, cando estamos afondando na historia, descubrindo de onde ven todo isto das vacinas e a fascinación que hai ao seu redor polos achados, polos descubrimentos. Temos que ir rematando, pero non quería facelo sen preguntarche finalmente, María, por esas enfermidades que aínda temos aí sen vacina. Que as hai? Por ejemplo, la peste bubónica es una de las enfermedades más letales de la historia. Se calcula que han muerto de peste 200 millones de personas a lo largo del tiempo y a día de hoy existen vacunas que supuestamente son candidatas a ser oficiales en algún momento. En 2018 se recontaban 17 posibles vacunas contra la peste, pero, sin embargo, ninguna está autorizada, aunque durante la guerra de Vietnam a los soldados de Estados Unidos ya los inocularon ante la peste. También es verdad que la peste se transmite por bacteria, de manera que funcionan los antibióticos, cosa que no sucede con los virus. Y en ese orden de cosas, pues no hay que dormirse porque parece una enfermedad caduca y antigua, pero sin embargo hubo brotes en 2017 en Madagascar de peste bubónica y murieron personas, y ha habido brotes durante la primera ola de coronavirus en 2020 de peste bubónica en Mongolia. María Lara Martínez, un placer enorme, moitísimas grazas e un saúdo moi cordial desde Galicia. Encantada, siempre. Laura Lara Martínez, Vicos na distancia. Moitas grazas e ata a próxima ocasión que sigamos falando deses cabalos amarelos, nos caballos amarillos, a súa última obra de Laura e a de María. Grazas, Laura. Un honor, volvemos pronto.